Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Esa fotografía del dólar, viendo ayer la operación de Conoco y de Total Energy, con 65.000 millones de toneladas puestas encima de la mesa de petróleo, de gas natural, perdón, de GNL, de Arabia Saudí. Y la fotografía de esta mañana de que todo el comercio entre Brasil y China se va a hacer en yuanes. ¿Cómo puede afectarle al inversor que está mirando que el dólar igual es más débil de lo que se esperaba? Efectivamente. De hecho, fíjate, José Antonio, que ya el dólar viene marcando, como estamos viendo en pantalla, esas últimas cotas a la baja, sobre todo revisando o sobre todo teniendo en cuenta estas últimas decisiones de política monetaria, que de hecho ayer Powell ya decía que se estima una subida más antes de la pausa, ¿no? Al final, en términos generales, muy generales, yo creo que al inversor, cliente, trader, analista, quien sea, conviene vigilar de cerca o leer, en este caso, por ejemplo, teorías como las de Ray Dalio, de Cambiando el Nuevo Orden Mundial. Es un libro suyo que sacó hace relativamente poco, dentro de lo que cabe. El libro estaba en inglés, pero hace poco ya se ha traducido al castellano con el título de Principios para enfrentar el Nuevo Orden Mundial. Al final es un hecho que China se va a manifestar como la nueva potencia y ya están empezando a haber indicios. Es decir, este lunes ya hablábamos con Marta Vilar también de que todo esto parece como un caos, pero un caos muy controlado, ¿no? Un caos con un orden implícito. Un caos con un orden implícito que te deriva finalmente a los pasos que desde atrás quieren dar. Y cuando decimos desde atrás, es desde atrás del presidente, o mejor dicho, por encima del presidente. Recordemos que el presidente no manda nada, y menos en este caso, en el hipotético caso de Estados Unidos, menos Joe Biden, que ese señor está para que le den una taza de té caliente y le dan una mantita y vaya al sofá, ¿no? Evidentemente. Ya sabemos quién orquesta todo esto por detrás, y todo esto parece como, justamente esta noticia que decías ahora mismo, José Antonio, de China, y cómo se puede establecer como esa hegemonía en la moneda mundial, es un hecho, y Ray Dalio habla mucho de eso en su libro. Por lo tanto, al final es una recomendación que daríamos a cualquier espectador que esté viendo esto, que eche un ojo, sobre todo a gente que sabe mucho, que analizan la historia en el pasado y que hacen la comparativa frente a potencias mundiales, ¿no? Es obvio que el dólar, en el hipotético caso de que esto se vaya manifestando más en el tiempo todavía, tienda a bajar todavía un poco más. Veíamos esos niveles técnicos, esas confluencias que se veían justamente en la zona de los 101, 102, ese posible nivel de suelo que se cruzaba con una línea tendencial. Bueno, todas cosas técnicas, ¿no? Evidentemente. Vemos cómo finalmente remite, y ahora el mercado lo que tiene que hacer es descontar, por un lado, bueno, los posibles efectos que pueda llegar a tener esto con China, sobre todo a la larga, no de forma tan inmediata. No estimamos, de hecho, que sea de forma tan inmediata, pero sí a la larga, ¿no? Entonces, cualquier pérdida del 102, 101 que estamos viendo ahora mismo en el índice del dólar justamente favorecería mayores caídas. Y luego, una parte importante, que de hecho esto, por ejemplo, lo comentamos en todos los briefings de Admirals por la mañana, o con clientes también, hablábamos justamente de que Powell señalaba esa última subida de tipos, y algo importante también que veíamos, y de hecho lo comentabas tú también antes, José Antonio, el dato de inflación de España, ¿no? Caída bastante fuerte, del 6 al 3,3, cualquiera diría que es un dato muy bueno. Y en el fondo no es que sea malo, lo es. O sea, mejor dicho, es digamos un dato bueno por esa comparativa del efecto espejo que en el año 2022. Pero fijaos la subyacente, 7,5 del 7,6. O sea, ¿dónde está Putin ahora, no? Cuando decían que era justamente culpa de Putin. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque ya lo venimos diciendo, que esta semana, sobre todo hoy y mañana, es decisivo los datos que vayan a salir macro y que de hecho van a determinar el rumbo del mercado. Fíjate que se hablaba de una calma tensa, se hablaba de un pánico bancario. Han inyectado liquidez y adiós pánico, al menos de momento. Por eso decimos calma tensa, porque es un zombie, puede revivir en cualquier momento y el pánico se vuelve a apoderar. Pero ¿qué es lo que está eclipsando todo esta semana, o que lo va a eclipsar? Datos de inflación. Ya ha empezado España, de hecho el IBEX, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, esos 9.200 que decía Eva Villanueva justamente ahora mismo, parece que poco a poco los empieza a superar, y nos estamos quedando con una fotografía relativamente buena. En este caso para el IBEX, venimos de romper toda esa pauta bajista anterior, y fijaos cómo poco a poco ya se va acercando a un punto clave, que es el que estamos señalando ahora mismo en pantalla, a nivel de 10.100, niveles pre-COVID. Fíjate todo lo que le ha costado al IBEX recuperarlo, ya poco a poco empieza a estar cerca. Lo único que me gustaría comentar, por último, sería el DAX. Faltan muy pocos minutos para que salga el dato de inflación en Alemania. Ya adelanta subidas, como estamos viendo en intradía, casi un 1% de subida, pero quiero que nos quedemos con una fotografía todavía más general. Es decir, sin bajar demasiado a intradía, quedándonos con una visión un poquito más swing. Veíamos toda esta caída años 22, caída estructural, rotura, finalmente, que veíamos recientemente, hace relativamente finales de años 22, y a partir de ahí encaminaba la senda alcista. Máximos y mínimos crecientes, pero
Fíjate que si de hecho borramos y quitamos todo el precio, lo que podemos estar viendo sería justamente un movimiento de máximos y de mínimos crecientes. Pero, ¿qué es lo que hay que destacar? Yendo un poquito más a lo reciente que había ocurrido. Caída superior al 7,5, es lo que hemos estado viendo recientemente, esta fuerte corrección de aquí. Pero, ¿qué significaba esto finalmente? Bueno, que en el hipotético caso de que el DAX continúe subiendo, esta barrida de liquidez, porque es que es literalmente una barrida de liquidez, la liquidez le llamamos esto de aquí, cuando una línea tendencial es muy obvia, muy evidente y muy acelerada, tiende a ser eliminada antes de continuar subiendo. Por lo tanto, ya nos acercamos a la cota máxima, 15.710 aproximadamente, y a partir de ahí ya estaríamos vigilando un nivel que es todavía más importante, que es el máximo del año pasado. Fíjate que la línea azul es el 15.710 que estábamos señalando ahora. De momento, la pauta que se está quedando en el mercado es suficientemente alcista, solo hace falta que salgan datos de inflación relativamente buenos para empezar a ver una continuación de ese movimiento. Se estima que sea en esa línea, se estima que esta semana termine el mercado con subidas por datos de inflación. Esa comparativa en el efecto espejo es lo más fuerte en la lectura que vamos a ver, pero cuidado. Mañana tenemos el PCE en Estados Unidos, pero el PCE es de febrero. Recordemos que la guerra empezó finales de febrero. Por lo tanto, Europa es la que va a reflejar el efecto espejo y Estados Unidos, el PCE, si sale evidentemente inferior a lo estimado, buen dato, pero no podemos contar con el efecto espejo hasta el mes que viene. Por lo tanto, de momento la fotografía queda eclipsada por los buenos datos de inflación que van a ir saliendo, así que veremos cómo termina la semana. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Buen día y buen negocio.